Bueno, Gus, yo en realidad me tomé el atrevimiento de decir en la apertura del programa, no sé si lo venías escuchando, que la presencia de Sergio Moro en la Argentina, en algún sentido, hace que vos estés también hoy acá en la Argentina. Sí, claro. Y Específicamente por eso vine. y que tenías cosas para contarnos, Sí. ¿no? Porque has estado con él, porque seguramente tenés algunos detalles estos que enriquecen las grandes historias, pero que son a veces mucho más atractivos que los títulos de molde, como le gustaba decir al presidente anterior. Sí, vos sabés que tuve la enorme oportunidad de conocerlo personalmente, de estar con él antes de la conferencia, Sí. junto con la gente del Colegio de Abogados, con Marcelo Longobardi, que también estaba, por supuesto, coordinando la conferencia. Y lo más interesante que vi es, así que uno pueda compartir, primero, un tipo muy simple, que no está de acuerdo con que el juez sea una celebridad, y él es una celebridad. En Brasil, por donde pasa, arrastra multitudes. Claro. La gente lo llama de Super Moro, porque vos fíjate que si uno hace la comparación de plazos sobre 3 años de Lavallato, en que en primera instancia Sergio Moro, solamente Sergio Moro, sin contar otros jueces, sentenció 125 personas por más de 1.300 años y sumás las penas, y donde además haces la comparación con la Corte Suprema, en el mismo periodo, 5 investigados, 3 procesados, ninguno sentenciado, es lo que explica de por qué los políticos en Brasil están desesperados por conseguir fueros. O sea, aquel que es senador va a ir a candidato a diputados porque tiene que tratar de reelegirse de alguna manera para continuar teniendo fueros y quedar bajo la esencia de la Corte Suprema y no de Sergio Moro. Ahora, una cosa que me pareció interesante. Dijo muy loable, y lo dijo con estas palabras, muy loable el hecho que las empresas que al principio decían y contaban con una herramienta gigantesca económica para tratar de mostrar que eran inocentes cuando no eran, empezaron a aceptar la culpabilidad, firmaron acuerdos de leniencia, como se dice en Brasil, para que cuenten lo que hicieron, acepten la culpa, paguen la multa civilmente del problema que le gestionaron o que le ocasionaron a la sociedad y continúen viviendo, continúen empleando, continúen pagando impuestos, sobre todo porque son empresas monstruosas en Brasil que si vos le das de un saque, la sacás a todas ellas, no hay quien haga nada. Sí, empieza a haber otros problemas, ¿no? Que sería, por ejemplo, el de la ocupación laboral. No, terrible. Bueno, sin contar con que las empresas han disminuido su actividad, aunque no han sucumbido, 300.000 empleados se perdieron, solamente de las constructoras. ¿Cuál era el problema si lo traducimos al lenguaje de Argentina? No hay en Argentina ninguna ley que posibilite la leniencia de una persona jurídica. Claro. Y ayer hablando en esa preconferencia con la gente del Colegio de Abogados, estaba también Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción, estaba el ministro de Justicia Germán Garabano, y hablaban sobre que el corrupto, sea activo o pasivo, o sea, si te corrompieron o si vos corrompiste a alguien, es una persona física, nunca una empresa. O sea, no anda la empresa por un congreso como empresa tratando de corromper a alguien o acepta ser corrompido por un legislador, sino que es una persona. Pero en el punto de vista de la leniencia, como se le llama en Brasil, debe haber una ley específicamente para la persona jurídica, no para la física. Entonces ahí se da una circunstancia interesante que es, si no hay una ley, y sé que el promotor creo que se llama Balbín o apoderado, Balbín, Sí, es uno de los apoderados del gobierno. bueno, utilizó una ley que existe para persona física, según lo que entendí ayer, y está tratando de adecuarla para la persona jurídica. No sé si estoy diciendo una aberración judicial, pero entendí que era eso. Es la única manera de que una empresa como Odebrecht, que en este momento está en el ojo de la tormenta, pueda aceptar contar lo que sabe a la justicia argentina, pagar la multa que corresponda a cambio de continuar operando. Igual, permitime, ¿no? Pero hay herramientas que la justicia argentina podría tomar que de hecho no las utiliza, ¿no? Porque, para poner una figura, sería, vos tenés acá un pedazo de carne sobre la mesa y tenés entre los cubiertos que tenés en la mesa, tenés el famoso cuchillo que no corta nada. Pero en el primer cajón de la cocina hay un cuchillo tramontina que te lo va a cortar la carne muy bien, pero ninguno va a buscar el tramontina. ¿A qué me refiero con esto? Que es un caso que mencioné hoy en el programa. El juez Canicova Corral
sobreselló a Gustavo Arribas, sin haber ido a buscar el Tramontina que estaba afuera Claro, de la muy mesa. rápido, ¿no? Tenía que haber ido a la justicia brasileña, haber pedido, aunque sea de mentiritas, aunque sea que le digan, mandame los papeles, y le mandan los papeles y él no los mira nunca, pero ni siquiera eso. Claro. Entonces, hay elementos que la justicia argentina podría tomar, pero que no los toma. Bueno, ahí viene la segunda observación, una de las cuestiones que dijo Sergio Moro, una frase categórica. La justicia lenta es una justicia mala. Claro, claro. De cualquier manera, por supuesto, uno confía en que es mejor una justicia lenta, pero que llegue, a que no llegue nunca. Y lo más interesante es que le contamos a Sergio Moro que entre sus dichos muy trascendentes a la prensa tiene uno que dice que no se puede coimear en el cielo ni en el convento. Y nosotros le mostramos que podemos Acá, inclusive claro, meter a un convento en el medio de la coima. 9 palos por Y arriba. se daba, Bueno. claro, le causó mucha gracia. Dice, Sí. no, ¿en serio? Hay muchas cosas Sí. que me parece que Moro de Argentina no sabe, ¿no? Sí, muchas. Las fotos que se sacó hoy, por ejemplo, con gente que son chupamedias del poder. Lo que pasa es que él no se va a negar. Bueno, se los- sacó una foto conmigo, o yo con él. No, sé. pero no me refiero a vos, no, lógicamente, no, me estoy refiriendo, por ejemplo, nada más ni nada menos que al presidente de la Corte Suprema, un hombre que está siendo denunciado por la principal aliada política del presidente de la Nación, un hombre que durante el gobierno anterior miraba para otro lado y ahora lo mira al gobierno anterior de una manera sesgada. Me parece que Sergio Moro, por lo que representa, y por haberse enfrentado al poder ejecutivo en ejercicio en Brasil, esa foto, al menos desde mi consideración, le resta algún punto. Sí, puede ser. Lo que pasa es que él, primero, por cómo uno lo conoció, Sí, claro. es difícil que No él le sé. diga, no me voy a sacar No una sabe foto quién con es. usted. Claro, porque no conoce el histórico. De repente conoce la persona, Al el actual. presidente de la Corte Sí, Suprema. Después no sé para dónde tira. Es que él respeta la institución. Si Por en la supuesto. Argentina el presidente de la Corte Suprema es esto, y bueno, me voy, así me saco la foto con esto. Sí, no hay que Lamentablemente hacer. es un esperpento, pero bueno, ahí está. Bueno, pero claro, entiende la cuestión. Moro, así por lo que uno ve, no le diría nada. O sea, no le diría, no me saco una foto. Probablemente no se sonría. La mayoría de las fotos, si vos prestás atención, ¿Viste? Sí, me no llamó se la atención, sonríe. me llamó la atención ¿Viste que eso. conmigo se rió? Gus, tenemos que hacer una pausa. Dale, me quedo un ratito y al más. regreso de la pausa me seguís contando Sí, cosas. por supuesto. Dale. Pausa, ya volvemos. Gus, pues ¿qué pasa el 1 de junio? ¿Qué puede pasar el 1 de junio? Mira, el 1 de junio se abre lo que sería el secreto de las informaciones que tienen 16 fiscalías de 16 países, donde van a comenzar a intercambiar informaciones que cada uno tiene. Hay una expectativa gigantesca en Argentina para que el 1 de junio, en teoría, sepamos quién es el dubidoso, como le dicen en la planilla de Odebrecht, dubidoso, el dudoso, quién es el fiestero, según la planilla de Odebrecht, Claro. como para decir, bueno, vamos a ver quién cobró la guita esta, o como Odebrecht ya indicó, 35 millones de dólares de coimas para obras entre el 2007 y el 2014. Pero me gustaría hacer dos menciones. Primero, ¿vamos a conocer los nombres el 1 de junio? No. O sea, cuando abramos el diario el 1 de junio no vamos a ver ningún nombre. No. ¿Y eso por qué? Porque el intercambio de informaciones requiere una serie de consideraciones, entre las cuales está la aceptación de la empresa. Vos fijate que el Ministerio Público brasilero puede tener, tal vez a esa fecha homologado, un acuerdo de leñencia, no solamente con Odebrecht, con varias empresas, pero esa información, si viene para acá sin que la empresa haya firmado acá el mismo acuerdo, sería como que ella declaró en su propia contra. Porque claro, a efectos de la Argentina va a interesar saber quién estaba metido en la coima de la Argentina, pero el que pagó sigue siendo el mismo. Con lo cual eso le puede generar un problema a él mismo internamente por haber dicho Claro. y haber intercambiado la información. Con lo cual, Aparte sin tener, y disculpame, ¿no? A ver si es correcto lo que yo digo, sin tener empatadas las legislaciones. hay una diferencia Porque gigantesca. no todas están iguales. No, hay una diferencia enorme. Y tal vez por eso, y ayer hablando precisamente con Sergio Moro sobre este tema, tal vez por eso veamos que hay tantos arrepentidos del lado brasilero, 79, hoy dos más, João Santana y su esposa Mónica Moura, ya están oficialmente como arrepentidos. Joao Santana, hay que recordar, es el famoso marketinero Exactamente. que había sido contratado por Scioli, que él lo había desmentido. Sí. Había venido, llegó a la Argentina en plena campaña preelectoral y luego se retira y él desmiente haber tenido a Joao Santana, porque en ese momento era un personaje
siniestro, pongámosle, porque era el tipo que había hecho una campaña negra, una campaña sucia en Brasil. Ya estaba claro que lo había hecho. Participó también de alguna campaña en Córdoba, Joan Santana, en el pasado. Claro. Si no estoy equivocado, fue para De la Sota. Sí, sí, sí. Y el tema es El hombre que no se moja, claro. ¿Quién? De la Sota. No sabía. Y fíjate vos, todo este agua que está hablando no se mojó nunca. Ah, no sabía. Y sin embargo tiene vínculos con Odebrecht. Bueno, pero el tema, lo de Odebrecht en Córdoba yo creo que es diferente. Es una obra muy chiquitita y en realidad la información que yo tengo de haber investigado un poco... ¿Está todo bien? Sí, no me parece que sea una obra que pueda tener ningún tipo de problema, a mi modo de ver. Pero lo importante, Gus, en este sentido es, cuando hablábamos con Sergio Moro, comparando por qué aquí no había arrepentidos y allá sí, la figura del arrepentido según la ley brasilera, en el momento que yo como arrepentido digo, mira, yo tengo algún tipo de pruebas contra Gustavo Mura y le muestro 2 de 10, el Ministerio Público me dice, me sirve. Bueno, si vos realmente me das pruebas de que esto que vos estás diciendo está bien y siempre hacia arriba, ¿no? Siempre Gustavo Mura hacia arriba, mío. Yo tengo que ir para arriba en la delación, o sea, tengo que mostrar pruebas de alguien que estaba arriba mío. No le sirve que yo le diga, mira, este que trabajaba para mí también era corrupto. Claro, claro. Bueno, en ese sentido... Tiene que ser de interés. Claro, tiene que ser de interés y contar algo que no sabían. Bueno, en ese momento dice, nosotros te podemos reducir hasta 2/3 de la pena. Bueno, entonces ahora te doy las otras 8 pruebas. En Argentina, por lo que hablamos ayer en el Colegio de Abogados, es diferente. Esa legislación no cuadra en el momento que yo te digo lo que tengo, que vos me digas como Ministerio Público o promotor o fiscal, cuánto me vas a reducir. ¿Cuánto te pago por esa información? Algo así. ¿Cuánto te pago en años a menos de tu eventual sentencia? Sino que hay que esperar todo el proceso y en el momento de la sentencia te digo cuánto valía. Entonces yo puedo estar colaborando para que a fin del proceso me descuentes un mes. Yo te vendí el auto, pero resulta que en vez de pagarme $10.000 como vale, me pagaste $1.000 porque a vos se te ocurrió. Bueno, y eso conspira contra la delación porque yo no sé si me va a beneficiar o no. Entonces, ¿para qué voy a contar si no sé cuánto eso me va a ayudar? O sea que la famosa delación argentina es nada. Yo creo que es una ley para ser mejorada. Me parece que el modelo brasilero prueba claramente que funciona, tanto en el modelo de la persona física como de la persona jurídica. Las pruebas están a la vista. Y me parece que en ese sentido habría que caminar hacia esa línea. Pero no nos olvidemos que cualquier de estas leyes necesita una aprobación del Congreso. Sí. Congreso que deberá aprobar que alguien diga algo para investigar al gobierno anterior. Y si yo no estoy equivocado, y creo que no estarlo, el Congreso tiene mayoría del gobierno anterior. Claro. Entonces, ¿a quién se le puede ocurrir que van a aprobar una ley para investigar al gobierno anterior? Ni tampoco para investigar al gobierno de los próximos 3-4 periodos, porque como tienen en la génesis, ¿no? O sea, en el ADN, tienen incorporado que van a quedarse eternamente, no van a querer que se investigue a sí mismos probablemente dentro de 10 años. Por eso creo que el 1 de junio no va a pasar nada. Lo que sí va a pasar es el 3 de mayo. Lula va a declarar ante Sergio Moro. Eso ya, en Brasil. En Brasil, en Curitiba, en la 13ª vara se llama, del juzgado de Sergio Moro, donde no hay papelitos para entregar, no hay escritos. No. Se sienta, responde, le pregunta, responde. Van, allá están los choripaneros, van... O sea, mira, esperamos que vayan mucha gente, esperamos que vayan unos 50.000. Sí, allá no hay choripán, pero es un sanguchito también. Sí. Esperamos 50.000 militantes del Partido de los Trabajadores y además diputados y senadores. Ajá. Yo creo, y esta es una apreciación muy personal, que Lula lo va a provocar a Moro para que Moro le dicte la prisión por desacato. No sé si Moro en este momento tendría argumentos jurídicos como para dictar la prisión no siendo por desacato. Pero me parece que si no lo tuviera... ¿Lo va a provocar en qué sentido vos decís? Vos decís, no iría. No, va. No se presentaría. No, iría sí, lo empezaría y lo provoca para que Moro pierda los estribos y directamente lo prenda, lo mande a prender. Sí. Porque de esa manera utilizaría Lula el concepto político. Lo escupe, lo sí, o le dice que no reconoce su mandato. O sea, lo provoca como para que Moro salga de su juicio. Yo creo que no lo va a hacer Moro, sí creo que lo va a hacer Lula. Sobre todo porque Lula en otros declaraciones que ha hecho se va por las ramas, habla sobre su historia y Moro no tiene tanta paciencia. Le dice, yo le pregunto esto, por favor, respóndame esto. Y en el momento, claro,
estamos hablando de un proceso muy sensible a la sociedad, ¿no? ¿Ese día puede quedar preso Lula ya? Yo no sé si puede quedar preso porque es la declaración del proceso del tríplex donde hay bastantes pruebas para que tenga una sentencia. Pero el dictado de prisión sería en la sentencia final y faltan todavía las alegaciones de defensa y de acusación. Entonces el concepto de la declaración de Lula sería cerrar una parte del proceso donde después viene acusación, defensa, que son las alegaciones, y la sentencia del juez, que debe demorar unos 2 meses para eso. Pero no, o sea, ¿existe la posibilidad de que Lula vaya preso? Siempre. Sí, existe. De hecho, existe. Hace un rato mencionaste a una persona y la figura que representa, Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción. ¿En Brasil existe la figura de la Oficina Anticorrupción? Existe, sí, claro, existe. No tiene una figura tan pública, te diría. Yo no sé cuál es el nombre de, por ejemplo, el que figuraría como la Oficina Anticorrupción, pero sí hay. Funciona así. Y depende... Se llama la AGU, es Auditoría General de la Unión. Ajá. AGU. ¿Y depende del Poder Ejecutivo de turno? No es que depende, pero lo controla también. Cuando sería la auditoría de lo que tiene que hacer. Si alguna gestión del Poder Ejecutivo tiene alguna duda en relación a si esto puede conspirar contra alguna ley, le tiene que pedir autorización a esta AGU o un dictamen oficial. Y a partir del dictamen oficial es que puede hacer o no esa función. Ah, pero entonces no es que investiga o audita al gobierno, sino que lo ayuda a resolver cuestiones jurídicas. No, lo audita, por eso se llama Auditoría General de la Unión. Es una auditoría. No sé si acá a lo mejor es el que lo investiga, porque sería bastante ilógico que la auditoría esté vinculada al gobierno. Tendría que ser alguien de la oposición, por ejemplo. Bueno, acá la Oficina Anticorrupción es una militante del PRO. Bueno, me parece que está bien, no sé cómo funciona acá la legislación, pero se me ocurre que debería ser alguien que no piense igual, probablemente. Allá la Auditoría General de la Unión depende del gobierno, es alguien que es colocado por el gobierno, pero es una auditoría general, no es solamente por cosas de corrupción. Claro. Para cualquier cosa que tenga alguna duda y que requiera ser auditado, el gobierno puede solicitar o él puede trabajar de oficio. El otro tema tiene que ver con la posibilidad o no de que Temer termine su mandato, que recién comenzó. La novela brasilera eso, da para cualquier capítulo. Cuando pierde las elecciones Aécio Neves del PSDB, entró con un proceso ante el Tribunal Superior Electoral diciendo: la fórmula Dilma Rousseff y Michel Temer utilizaron recursos ilícitos para la campaña. Sí. Lo que nunca imaginó el PSDB de Aécio Neves, que terminaría siendo aliado de Temer. Entonces, ¿ahora cómo haces? Porque vos fuiste la denuncia, ahora que somos aliados no está más. Bueno, ese proceso continuó. Hoy se inició ese proceso, pero se inició el proceso donde se le da más tiempo para que las defensas de Michel Temer y de Dilma Rousseff puedan aportar pruebas. De manera que no hay fecha para el final. Yo creo que, a ver, si uno dice, ¿es posible que Michel Temer se vaya a su casa antes del mandato? Sí, pero ¿es probable? La probabilidad es muy chiquitita. Claro. Yo te diría que casi nada, porque este proceso va para 5 o 6 meses. Además, si le da negativo a Temer, puede haber un recurso de apelación ante el Tribunal Superior Electoral. Si se confirma, puede haber una apelación ante la Corte Suprema. Ahí, entre los meses que pasan, estamos a 3 meses de las elecciones. Y hay que ser muy tonto para sacar un presidente 3 meses de las elecciones presidenciales.